La salud es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas a los mejores profesionales trabajando juntos para encontrar un mejor diagnóstico y tratamiento de tu enfermedad? Especialistas en medicina y enfermería, pero también en estadística, ingeniería y otras disciplinas, y que colaboraran entre sí los mejores grupos de investigación de centros, institutos, fundaciones, universidades y hospitales. ¿Y si pasara en España? Todo esto es una realidad. El CIBER es un consorcio público creado por iniciativa del Instituto de Salud Carlos III para impulsar la investigación de excelencia en biomedicina y ciencias de la salud en España. Aquí trabajamos conjuntamente investigadores básicos y clínicos. Facilitamos que la investigación de laboratorio llegue a la cama del paciente de forma ágil y segura. Trabajando juntos evitamos duplicidades y logramos resultados imposibles en solitario. El CIBER está formado por 11 áreas temáticas con presencia en casi todas las comunidades autónomas, donde los grupos de excelencia trabajan en red en programas de investigación. Uniendo los esfuerzos de todos, en el CIBER conseguimos transferir los resultados de la investigación a la industria y a la sociedad. CIBER. Más de 10 años investigando en salud. Como gerente del Centro de Investigación Biomédica en Red, CIBER, tengo el placer de darles la bienvenida a esta actividad que hemos programado dentro del marco de la Semana de la Ciencia de Madrid 2017, como otros años, con la finalidad de dar a conocer a la sociedad las actividades que realizamos en el Centro de Investigación Biomédica en Red. Este año les invitamos a hacer un recorrido a través de diferentes títulos de películas que nos van a permitir dar paso a algunas de las investigaciones que realizan nuestros investigadores. Como han visto en el vídeo de presentación, en el CIBER realizamos investigación en 11 áreas temáticas, 3 de las cuales vamos a presentar hoy, 3 áreas que se han incorporado precisamente este año 2017 al CIBER. Es el área de fragilidad y envejecimiento saludable, el área de cáncer y el área de enfermedades cardiovasculares. Y vamos a finalizar el acto con la presentación de un corto, ¿lo ves?, en el que han participado investigadores del área de enfermedades raras. Para hacer este recorrido a través de la investigación, a través de la gran pantalla, contamos con la ayuda de Ángeles Gómez. Ángeles es bióloga molecular, es periodista, con una dilatada experiencia en la creación y locución de programas de radio, habiéndose especializado en la comunicación de la ciencia a través del CIBER, en programas bajo diversos medios, como puede ser la web y el podcast Feedback Ciencia, así como en el programa de Radio Nacional de España, programa que lleva en antena desde el año 2014 en Radio 5, Ciencia y Acción, además de haber participado en numerosos eventos de divulgación científica. Les dejo con Ángeles, pero no sin antes agradecer a los ponentes y a los investigadores su disponibilidad para participar en esta actividad, al Instituto de Salud Carlos III por el apoyo a la investigación que se realiza en el CIBER y, por supuesto, a todos ustedes por su presencia y participación en esta actividad que espero que les guste. Ángeles, cuando quieras. Gracias por invitarme, gracias a todos vosotros por venir y compartir esta tarde con nosotros, esta tarde de cine y esta tarde de ciencia. Como sabéis, es muy importante apoyar la ciencia porque ayuda a solucionar los problemas que podemos tener a lo largo de nuestra vida, ver cómo funcionan los procesos de la naturaleza y del universo, y ello nos va a permitir mejorar nuestra calidad de vida. El cine, en cualquiera de los géneros de los que hablemos, refleja nuestra realidad y, como tal, también refleja nuestros posibles problemas de salud
o los retos que suponen determinadas condiciones físicas derivadas pues, de nuestra genética o de nuestra edad, de dónde vivamos, etcétera. Gracias a esta actividad vamos a realizar un recorrido por distintas películas para mostrar las investigaciones relativas a los problemas que plantean. Así que no me quiero enrollar más, vamos a empezar. Comenzamos y que se apaguen las luces y comenzamos. Ella es geriatra en la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario de Getafe, donde es coordinadora clínica de proyectos europeos. Algunos proyectos europeos llevas. Sí, unos cuantos. Combina parte de la investigación con su consulta en el Hospital Universitario de Getafe. Realizó su tesis doctoral en síndrome de fragilidad y en envejecimiento saludable, y centra su investigación en la actualidad en la mejora de la calidad de vida de los mayores y también en el mantenimiento de su función. Eso es. Muchas bueno, gracias. Siéntate. Gracias, Ángeles. Que tú lo necesitas. Bueno, hemos visto estas películas. Los personajes mayores, normalmente en las películas, siempre son, suelen mostrar una catarsis, ¿no? Una persona que mira hacia atrás y se plantea su actitud ante la vida. Bueno, también está el típico guía espiritual de un joven que le da consejos, pero bueno, la acción de la película es el joven. Normalmente el personaje mayor está ahí como para guiarle, ¿no? Aprendemos de su experiencia, pero la acción es del joven. Y también hay películas, como hemos visto aquí algunos fragmentos, en los cuales vemos personas mayores que tienen sus ilusiones, que miran hacia el futuro a pesar de su condición. Por ejemplo, en la película Elsa y Fred vemos a este viejo cascarrabias que es viudo, pero bueno, también tiene su ilusión, que se está enamorando de una persona muy enferma, Elsa, que es una persona muy optimista. Y luego también tenemos a esta pareja maravillosa de Morgan Freeman y esta Diane Keaton, que ellos no quieren cambiar su hogar por unos cuantos escalones, ellos quieren seguir subiendo mientras puedan y tienen ese optimismo. Así que, bueno, en la línea de estas películas, más que en Alfredo y Totó y en este personaje de Fresas Salvajes, está un poco tu línea de investigación de esta actitud, ¿no?, ante el envejecimiento. Sí, eso es. En principio, nosotros queremos dar, yo como geriatra y todos mis compañeros que trabajamos en envejecimiento, queremos dar, Ángeles, un matiz positivo al envejecimiento. Como se ve en algunos fragmentos, la idea no es ver la vejez como algo malo, como un final de la vida que ya no queda nada, que no tengo ilusión, sino darle un punto de, bueno, puedo llegar bien hasta el final. O sea, mi idea es mantener la calidad de vida y el buen estado, la función, la independencia el mayor tiempo posible, hasta que llegue el momento, ¿no? Sí, que llegará a la edad que tengamos. Sí, nosotros decimos que envejecer es un éxito, porque la alternativa es morirse. Entonces, claro, envejecer es bueno. Y bueno, para ello tenemos aquí una de vuestras herramientas de investigación que además vamos a probar. Aquí te dejo la iniciativa para que vayáis poniéndose al tema. Pues mira, sí, nosotros, como te comentaba, coordinamos proyectos europeos sobre envejecimiento, y para que realmente eso se haga más visual y para que la gente nos concienciamos un poco y digamos qué importante es meternos por un día o por un rato en la piel de un mayor y que nos anime a investigar, pues nosotros decidimos adquirir el traje de envejecimiento, que a lo mejor algunos lo habéis visto ya, y que invito a que algún voluntario de la sala, si se lo quiere poner y lo pruebe, y lo voy contando sobre la marcha. Sí. Así que se lo puede poner cualquier persona, que se anime. ¿Quién se anima? Pues bueno, vosotros elegid, yo no quiero... Mira, aquí hay una persona que tiene mucho interés en probarlo. Sí, pues muy bien. ¿Cómo te llamas? Olga, pues sube. Voy a contar con la colaboración de Antonio, mi compañero, que me va a ayudar a ponerlo. Bueno, vosotros disponed del espacio. Sí, el traje, como el envejecimiento es un proceso global, ¿no? Entonces consta de múltiples partes. Hola, Olga, encantada. Siéntate. ¿Te podemos preguntar la edad? Sí, no. Igual no. Te lo doy. Mira, te comento. El traje consta de múltiples partes. Esto es un chaleco en el que lo que te va a hacer es poner, pues eso, unos 10
15 kilos encima, que lo que va a simular... Trae las calzas, Antonio, por favor. Lo que va a simular es echarte, años encima, ¿vale? Vas a notar ese cansancio, esa astenia que nos cuentan los mayores, pues lo vas a notar así. Estas son unas calzas que, como veis, son como una especie de botas que lo que hacen es disminuir la percepción y la sensibilidad que tenemos con el suelo. Lo que hace que nos sintamos, que favorezcamos que nos podemos caer, que nos cuentan nuestros mayores que se encuentran inestables, ¿no? Entonces, estas calzas lo van a simular. Pierdes la sensibilidad. Es la mejor manera de ponernos en la piel de las personas mayores, claro. Los lastres, mejor, Antonio. Es que yo estoy un poco imposibilitada hoy y me está ayudando mi compañero. Pues tú vas a ir notando, Olga, pues que uno a uno no es mucho, pero que luego el conjunto de todas las partes te vas a sentir más cansada porque luego te vas a incorporar y lo vas a notar. El peso. Estos son unos lastres, no sé si habéis visto, que pesan aproximadamente 2 kilos cada uno y que tienen dos funciones. Por un lado, lo que hacen es que nos pesen los pies, que nos cansemos y que cambiemos el patrón de la marcha y caminemos... ¿Lo puedes poner? Caminemos con una sensación de arrastre de pies y, por otro lado, que nos dificulte la movilidad articular del tobillo a la hora de subir un bordillo o un escalón. Vamos a poner unas rodilleras. Olga, no sé si te vas a arrepentir de haber dicho que sí. Ahora ya demasiado tarde. No voy a poder levantarme. Sí, podrás, pero te va a costar. Estas rodilleras lo que hacen es simular la artrosis que nos cuentan. No va a poder doblar la rodilla con la suerte de que por lo menos no le va a doler, porque a nuestros mayores les duelen. ¿Cuántos años me habéis puesto? Pues depende de cómo estés, pero y hablaremos de lo que hay que hacer para encontrarse mejor. Pero sí, es como tener como unos 82, 85 años. Depende de cómo estés, claro. Sí. A ver, se para un poquito. Vale, vamos a poner los guantes. Sí, todo. Te vas a llevar el completo. No, de momento los normales. Mira, ya empiezas a parecer un poco Robocop, ¿vale? Si quieres, deja aquí un momentito mientras. Sí, este es el derecho, Olga, ahí. ¿Qué finalidad tienen los guantes? Pues que perdamos un poco esa sensibilidad y esa destreza a la hora de coger cosas, a la hora de agarrar, ¿vale? De ir a pagar, por ejemplo, un café... Las monedas, eso es. Vas a notar, y eso es, unos lastres. Esto lo que hace es poner peso a las muñecas. Muy típico que nos cuentan nuestros mayores que les cuesta subirse a peinarse, a lavarse los dientes. Enfermedades pues, de hombro, ¿no? Reumatológicas, de manguito de rotadores, etc. Y Marta, ¿cómo está colaborando este traje en vuestra investigación? Bueno, pues este traje tiene dos finalidades fundamentales. Ángeles, por un lado, que nosotros, el personal sanitario y la gente de la calle que se lo ponga, podamos sentir cómo se sienten nuestros mayores por un rato y fomentemos la empatía en estudiantes de sectores sanitarios para que les comprendamos, incluso en la cola del pan, cuando vayamos a comprar. Y, por otro lado, la finalidad es que la gente se conciencie de que hay que llegar mejor al envejecimiento, de que podemos cuidarnos, de que el envejecimiento no es... El traje que tenemos, en lugar de pesar 15 kilos, podemos hacer que nos pese 10, 8. ¿Cómo? Pues fomentando unos hábitos de vida saludable y unos programas de ejercicio físico. O sea, no es un matiz negativo, es todo lo contrario. Así nos sentimos, ¿cómo puedo sentirme mejor y que el traje este pese menos? Pues es un poco esa finalidad. Y nosotros investigamos y queremos que se siga invirtiendo dinero en investigación, en envejecimiento, porque... Como te decía al principio, envejecer es algo bueno, pero claro, lo que tenemos que trabajar e investigar es en envejecer bien.
Y por eso queremos invertir en investigación en este campo. Yo creo que es fundamental. Y además, si se investiga en envejecer bien, como estamos diciendo, pues a la larga, a nivel económico y a nivel social es mucho mejor. Claro. O sea, nuestra idea final es demostrar, Antonio, perdona, es demostrar cómo con programas de ejercicio físico adecuados en determinados pacientes, en los pacientes frágiles, en la gente que está síndrome de fragilidad es la condición que estudiamos, que son personas mayores que vemos que no están ni muy bien bailando, que hacen bailes de salón muy típicos, ni están dependientes en una cama. Están ahí en una situación pues, de vulnerabilidad, ¿no? Esos pacientes, cuando ingresan en un hospital o cuando tienen cualquier tipo de evento desfavorable, como una infección de orina, una infección respiratoria o una gastroenteritis, pueden acabar y salir del hospital sin poder ni andar, porque se pierde masa muscular, se atrofian los músculos y algo que nosotros los jóvenes no notamos nada, aunque estemos 2 días inmovilizados, en las personas mayores frágiles pueden pasar de una situación de independencia, de vivir solos en su casa, con la ayuda de una hija que le viene, supervisa, le trae una comida, les ayuda a asearse, a tener que pasar a vivir con un hijo o en una residencia. Entonces, en esos sujetos que son, como te digo, frágiles, vulnerables, les ponemos un programa de ejercicio físico adecuado, prescrito, como el que pauta un paracetamol cada 8 horas, un programa individualizado y adecuado para ello, y lo que hacemos es, pues, en un hospital, fomentar una serie de ejercicios como un gimnasio adecuado. Y nuestra idea es que en todos los hospitales se pueda implementar este tipo de tratamiento, que es mucho mejor que una pastilla milagrosa. Lo único que realmente ha demostrado mejorar la función, que es lo que realmente les importa a los mayores, es el ejercicio físico. Y es barato, hacer ejercicio físico es muy barato, montar unidades en hospitales es un poquito más complicado por el tema de los gerentes, pero si conseguimos demostrar, que es lo que estamos intentando hacer nosotros, que ese ejercicio es mejor que cualquier pastilla y que está al alcance de cualquiera, podremos avanzar muchísimo, además de ahorrar dinero al Estado, claro. Es que todos son beneficios. Todo. Bueno, seguimos colocándole el traje un poquito, si es que le he dicho a mi compañero que esperara. Gracias. Todavía te van a envejecer más. Esto es una artrosis cervical, ¿vale? O sea, la dificultad para mover el cuello. Y sí, las coderas las podemos colocar aquí. Aquí, Olga, vas a notar que no vas a flexionar bien los codos. Te estamos poniendo... Empieza a cansarte, ¿eh? Y ya por último, eso es, aprovechando, Ángeles, que es el Día de la Diabetes, vamos a colocarte unas gafas que simulan tener retinopatía diabética, ¿vale? Eso significa haber tenido diabetes durante muchos años y no haberte cuidado. Entonces vas a notar, pues si alguno de las personas que tenemos aquí tiene diabetes, lo sabrá. Y por último, la hipoacusia, la sordera. El tema del abuelo. Bueno, Olga, pues ahora mismo eres una abuelita de 80 años que llegas a un sitio que además no conoces mucho, me parece. Así que cuando quieras te puedes poner de pie. Sí, despacio. Bien. Peso, camina un poquito. Espera. Caminar. Lo peor es caminar. Sí. Hola. Hola, sí, sí. ¿Ves al público, Olga? Bueno, así, un poco mal. No, lo peor es la falta de sensibilidad en el suelo, en los pies. Claro, eso es una cosa muy frecuente. Se nos caen y encima se rompe la cadera, ingresan, se operan, salen de aquella manera los pobres y es uno de los riesgos que tenemos con esto. Eso es. Bueno, ahora porque vas a caminar poco, pero Ángeles, si caminara mucho, sí, yo creo que se iba a cansar. Que me caigo. No, aparte vamos, zona de seguridad total, que se nos cae de la tarima. A ver si me voy a caer. Sí. La liamos. ¿Ya? Bueno, quería aprovechar, antes de que se nos termine el tiempo, quería preguntar también un tema, además, muy importante para el tema de las personas mayores. Uno de tus intereses de investigación es la diabetes, que además hoy es el Día Internacional, el Día Mundial de la Diabetes.
Yo sé que habéis estado en una estancia de investigación en Yugoslavia. ¿Por qué es diferente el abordaje de la diabetes desde la geriatría en vez de otras disciplinas? O sea, ¿qué tiene de particular? Pues tiene de particular el tiempo que tenemos de acción. Ángeles, nosotros no nos interesa cuando tenemos 85 años tener un nivel de glucosa, un nivel de azúcar muy estricto, muy bajito. ¿Por qué? Porque si nos pasamos, lo que provocamos son hipoglucemias bajadas y en esas hipoglucemias se caen, se marean, se rompen caderas, se desmayan y ahí está el verdadero riesgo. Nos interesa más, aunque parezca paradójico y nunca, esto no hay que tomarlo con nadie joven, nos interesa más tener 250 que tener 60, porque con 250 de azúcar el problema es que a largo plazo nos va a dar complicaciones a nivel de la vista, a nivel renal, a nivel de nervios, pero con 85 años ya no nos va a dar tiempo a que aparezcan esas complicaciones porque nos vamos a morir antes probablemente que aparezcan. Entonces tenemos que manejar al anciano con diabetes de una manera totalmente distinta al joven, mucho menos estrictos en los niveles de glucemia, mucho más permisivos, no solo porque le permitamos al abuelito comer una porra, sino porque es mejor, es menos peligroso tenerlo con 200 que con 60 de glucemia. Y todas las guías de diabetes han hecho un consenso de hemoglobina glicada, que es la forma de medir más o menos cómo se controla ese azúcar, adecuada al paciente anciano. Bueno, pues muchas gracias. Muchas bueno, ¿alguna gracias a pregunta? vosotros. Porque ya les vamos a quitar, ya vamos a rejuvenecerte. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta aprovechando que está Marta aquí? ¿Cómo podemos aplicar esos conocimientos para que el envejecimiento sea con una calidad mayor? Los conocimientos que adquirimos de los proyectos, bueno, es que este traje lo hemos adquirido en seno de 4 proyectos europeos de envejecimiento. Nosotros estudiamos exactamente qué factores ómicos, o sea, a nivel sanguíneo y a nivel de diagnóstico, nos detectan mejor ese síndrome de fragilidad. O sea, esas personas que van a ser más agradecidas a la hora de ponerle un programa de intervención de ejercicio físico, por ejemplo, porque como te decía, si en los hospitales pudieran admitir a todas las ya se me acaba, ¿no, Ángeles? Podríamos darle un tratamiento de ejercicio físico a todos los ancianos que ingresan al hospital, sería maravilloso, pero como eso a nivel de medios no es posible, lo que tenemos que hacer es diseñar de forma más concreta la diana terapéutica de las personas que más se van a beneficiar y son los sujetos frágiles. Y trabajamos en el seno de diagnóstico a nivel molecular y a nivel de herramientas de ese síndrome de fragilidad. Pues nada, pues muchas gracias por preguntar, muchas gracias Marta. Muchas gracias a también por vosotros. salir. Ángeles. Nos ha sabido a poco, ¿eh? El tiempo no da para más, pero bueno, que estamos en el Hospital de Getafe, vamos a hacer jornadas de puertas abiertas para que podáis probaros el traje, los que queráis y bueno, que... Eso estará en la web, ¿no? Estará en la web. Os podéis meter y consultar la información. En estas historias que cuentan los cineastas, el cáncer es un componente esencial de la historia, porque pone a sus personajes ante una situación muy complicada. Hemos visto en el primer, creo que me estoy moviendo mucho y hago un poco de ruido, en el primer clip de Vivir de Akira Kurosawa, que es una película de los años 50, vemos que cuando se lo diagnostican ya no hay nada que hacer, no hay ningún tratamiento. Es muy avanzado, es decir, todavía no se han desarrollado las técnicas de diagnóstico precoz y unas estrategias terapéuticas que sí que tenemos ahora. De hecho, en ese momento ni siquiera merece la pena hablar de cáncer, no se le comunica que tiene cáncer, se le dice que tiene una úlcera leve. Gracias al avance de la investigación, pues hay más estrategias y se ha mejorado bastante a la hora del tratamiento y hay más perspectivas de supervivencia y calidad de vida. Y un ámbito que es esencialmente importante, que es el estudio de la metástasis, en el cual es experto el investigador que tenemos aquí. Hola, Roger Gomis, que te presento. La metástasis, la caracterización de la metástasis y su estudio es el ámbito de tu investigación. Roger Gomis es desde hace una década profesor de investigación i CREA de l'Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats. Sí, miembro del programa de oncología del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona. En 2002 te doctoraste en bioquímica por la Universidad de Barcelona.
y posteriormente fuiste investigador postdoctoral en el Memorial Sloan Kettering con Joan Massaguer, investigador muy conocido en el ámbito de la oncología. Y bueno, estás interesado en cómo los factores de crecimiento, las vías de señalización y los programas de expresión génica controlan el comportamiento de las células normales y las células cancerosas en el proceso de metástasis. Es decir, es muy importante caracterizar un cáncer para poder luego saber cómo manejarlo, cómo poder detectarlo, cómo poder tratarlo, etcétera. Y bueno, ¿qué te ha parecido estos clips? Bueno, yo creo que dan un reflejo de lo que es la actualidad. Es decir, antiguamente tener un cáncer, pues sí, era el equivalente a una sentencia de muerte, no se podía hacer nada y en muchos contextos incluso ni se comunicaba la enfermedad. Y hoy estamos en las antípodas de esa imagen, ¿no? Y un ejemplo es el cáncer de mama, que probablemente a veces, pues, por cercanía, que todos tenemos en la familia, alguien que por A o por B ha estado cerca de ello. Bueno, vemos la transición en los últimos 30, 40 años, ¿no? Antiguamente, hace 40 años, la esperanza de vida estaba alrededor del 40% de la población y hoy está por encima del 85%. Lo cual quiere decir que en 40 años hemos avanzado a casi un 10% de supervivencia en cada década. Y eso es espectacular. Lo que ocurre es que nos hemos empezado a dar cuenta de que con los programas epidemiológicos de barrido, con las nuevas tecnologías de screening y con las técnicas de cirugía, nos cuesta cada vez más ir reduciendo este gap hasta la supervivencia completa. ¿Por qué? Porque nos estamos encontrando con formas más avanzadas de la enfermedad. Es decir, ya no nos preocupa tanto el tumor primario, el tumor de origen, sino que nos preocupa cómo este tumor se esparce por todo el organismo. Porque al final, de un cáncer de mama o de un cáncer de próstata, per se, no nos morimos de la metástasis en el cerebro o de la metástasis en el hígado. ¿Qué significa que un tumor ha desarrollado metástasis? ¿Y por qué es tan importante? Bueno, básicamente lo que quiere decir es como su propia palabra en griego implica, ¿no? Es que el fin del tumor al final es esparcirse, escaparse de su origen y ir a colonizar todo el organismo. El tumor es como un ejemplo de Darwin o de la teoría de la evolución de Darwin exagerado. Es decir, es una especie que se va intrínsecamente cambiando, adaptando y que lo que quiere es colonizar todo el organismo. Y el único inconveniente es que el tumor no sabe que haciendo eso se está autoinmolando a sí mismo. Y con ello se va a llevar la vida del sujeto que lo tiene. Pero básicamente es en cómo controlamos estas etapas tardías de la enfermedad en donde actualmente podemos realmente generar un beneficio en términos de supervivencia para los pacientes. ¿Y en vuestra investigación en qué aspectos exactamente os centráis en el estudio de la metástasis? Básicamente, en el CIBER abordamos muchos aspectos, pero dos que nos interesan especialmente es entender el por qué. Por ejemplo, hay tumores de hueso solo hacen metástasis en el pulmón, mientras que otros tipos de tumores, como por ejemplo próstata también sería solo hueso, pero mama es más pleiotrópico, depende de si es dependiente de hormona o no. Si es depende de hormona, principalmente va a hueso. Y si no lo es, principalmente va a otros tejidos, que se le llamamos tejidos blandos o tejidos que no son óseos, ¿no? Entonces, claramente vemos que hay un perfil en el tejido de origen que dice a esas células o les predispone a esas células a colonizar un órgano u otro. Y lo que queremos es entender cuáles son estos vectores de dirección, porque si los comprendemos podemos actuar sobre ellos. Mientras que si vamos a ciegas, al final estamos tratando múltiples enfermedades como si fueran una única y lo que vamos es dando palos de ciegos. Esta es una pregunta y la otra pregunta fundamental que tenemos es ¿por qué hay cánceres como el de pulmón que si dan metástasis lo dan en 3 años? Mientras que hay otros, como el cáncer de próstata o el cáncer de mama hormonodependiente, que tardan 20 años. Porque si al final somos capaces de entender por qué un cáncer tarda 20 años y lo podemos reproducir, a lo mejor transformamos cualquier cáncer en algo crónico. ¿Y qué ocurre? Pues nada. Mientras tengamos calidad de vida, sería algo con lo que convivir, pero sin que fuera un problema. Y esos son las dos grandes preguntas conceptuales que nos hacemos en el campo de la metástasis, en particular en el CIBER, para intentar abordar este problema y dar alternativas mucho mejores para nuestros pacientes y para nuestros oncólogos que los tratan. ¿Y os interesa fundamentalmente en qué tipo de tumores estáis estudiando? Bueno, en nuestro caso, principalmente nos estamos focalizando en cáncer de mama y en cáncer de colon. Pero en general hay distintos grupos y cada uno tiene hay gente que se dedica a sarcomas, otros cáncer de pulmón, etc. Pero siempre con la voluntad de desarrollar nuevos conceptos que tengan una aplicación. Y si quieres, por un breve ejemplo,
Sí, porque estáis consiguiendo que este conocimiento que tanto esfuerzo cuesta conseguir esté llegando de alguna manera ya a los pacientes. Sí, de hecho, un ejemplo muy claro es decir, en general, saber si un paciente va a desarrollar metástasis o no tiene mayor implicación más que la psicológica para el pobre paciente. Porque en general no hay fármacos, y de ahí la necesidad de investigar en metástasis, fármacos específicos para la metástasis. Pero hay una excepción, que es la metástasis a hueso, para la cual hay unos fármacos que controlan esa lesión. ¿Qué ocurre? Que hoy en día se recetan o se administran una vez estas metástasis han aparecido. No hay que ser un genio, y muchos aquí os habréis preguntado, bueno, pues si se dan una vez la metástasis está en su sitio, ¿por qué no se dan antes de que esa metástasis aparezca y no lo controlamos? Pues la misma pregunta se hicieron las compañías farmacéuticas y abordaron este problema con ensayos clínicos de más de 3.000 o 4.000 pacientes y nunca dieron con un resultado, siempre daban un resultado incongruente. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos aportado desde CIBER en este caso? Bueno, hemos sido capaces de identificar un biomarcador que determina qué pacientes dentro del cáncer de mama van a desarrollar esas metástasis. Y en particular, qué pacientes se van a beneficiar de ese tratamiento con estos fármacos, pero no una vez la metástasis ha ocurrido, sino de forma preventiva. Y en estos momentos hemos completado el primer ensayo clínico y estamos en fase de ir a por el segundo y conseguir la aprobación regulatoria, que básicamente lo que quiere decir es la obligatoriedad de los sistemas sanitarios, al menos en el conjunto de la Unión Europea o en el conjunto de los Estados Unidos, para que se administre este fármaco en consonancia con la identificación de si el paciente se beneficia o no se beneficia. Y para ello, además, de alguna manera, ¿se puede decir que habéis emprendido? Sí, para ello tuvimos que emprender en su momento. Una de las grandes cosas que todos tenemos que entender, es decir, tanto el mundo de la ciencia, el mundo de la administración, como el público en general, es que el traslado de una idea a una realidad para el paciente cuesta muchísimo dinero. Y esto no se consigue con ayudas públicas, esto solo se consigue en los mercados. En los mercados esos son los malos, ¿no?, que muchas veces definimos. Y entonces esto quiere decir que hay alguien que tiene que ganar dinero, porque es que si no, no se llega. Y para hacer eso, el mejor vehículo es generar lo que hoy en día llamamos un spin-off, que es que básicamente trasladas ese conocimiento que se ha generado dentro del sistema a una empresa con unos acuerdos que hacen que el sistema público se beneficie de los logros económicos de esa empresa. Es decir, aquí nadie pierde dinero, nadie se aprovecha de todo el sistema, pero sí que se crea una situación en que todo el mundo gana. Y entonces lo que hemos hecho es se generó esta compañía con unos inversores privados profesionales y estos inversores han desarrollado pues un test de diagnóstico como el que se usa en cualquier hospital y son los que han llevado a cabo este ensayo clínico y gracias a ellos hoy tenemos estos resultados y estamos haciendo el salto para la segunda fase. Bueno, pues la verdad es que ojalá que todo salga bien y ojalá que haya muchas más iniciativas de este para ello tipo. trabajamos. Pues nada, muchas gracias. Y Gracias bueno, a vosotros. quiero que alguien de los asistentes pueda preguntarle lo que quiera. Mira, quería saber qué metástasis son las más agresivas. Primero, la agresividad de las metástasis en general es intrínseca al tumor de origen. Es decir, hay tumores que son por definición más agresivos que otros y lo mismo ocurre con las metástasis porque en el fondo vienen de su origen, es ese tumor primario. Eso para empezar. Luego, en general, las metástasis las definimos en más o menos agresivas en función, primero, si tenemos algún tratamiento para ellas. Es decir, como te comentaba, las metástasis a hueso antes eran muy dolorosas porque hay una compresión del nervio y había fracturas con los consiguientes costes y pérdida de calidad de vida. Con los fármacos que tenemos ahora, esto se gestiona mucho mejor. ¿De acuerdo? Las que son más problemáticas, sin lugar a dudas, son aquellas que afectan normalmente el cerebro. Porque con la afectación del cerebro, una pérdida de calidad de vida más que evidente y además las metástasis al cerebro tienen un componente de dificultad extraordinaria, que es el cerebro, que por un lado es un órgano que está protegido de todo el resto del organismo, es decir, protegido para que nunca ninguna bacteria pueda llegar al cerebro. Ese mecanismo de protección, una vez un tumor es capaz de crecer ahí dentro, es el mismo que impide a veces que los fármacos que nosotros utilizamos puedan llegar a esas metástasis en el cerebro. Por lo cual, la metástasis del cerebro es, de todas ellas, teniendo en cuenta los diferentes subtipos de tumores, una de las más complicadas y más difíciles de gestionar. Hola, mira, quería preguntarte qué factores externos existen para que un tumor pues se pueda metastazizar, o sea, hacer una metástasis. Si existen y, bueno, cuáles son los principales factores para poderlos evitar. Gracias.
La pregunta es muy pertinente. En estos momentos, en la actualidad científicamente demostrado, solo tenemos 2 factores que sabemos que causan cáncer per se, que son el tabaco y la radiación, de cualquier tipo, solar, atómica, lo que tú quieras. Y son los 2 únicos tipos de elementos. A partir de ahí, el resto no es más que una cierta especulación. En general, se ha visto en ciertas circunstancias que procesos inflamatorios pueden ir asociados con la aparición de estas posibles metástasis en pacientes que han tenido tumores previos, por ejemplo, en contextos de trasplantes o de cirugías invasivas o de grandes traumas en accidentes con cirugías muy invasivas. Pero esto es muy difícil de controlar porque no vas a dejar de trasplantar a un paciente ni vas a dejar de operarle si tiene un accidente de automóvil. Lo que sí que es cierto, y esto es lo más efectivo en general y es de altísima recomendación para todo el mundo, es hacer caso de las políticas sociosanitarias de prevención y de detección precoz del cáncer. Es decir, la mamografía es una de las herramientas más efectivas para identificar los tumores antes de que crezcan de tamaño y, por ende, antes de que puedan hacer una metastasización. En el caso de la próstata, cuando es indicado el tracto rectal, a pesar de que pueda ser muy desagradable, es altamente recomendable por la misma circunstancia. Y por último, en cáncer de colon, ahora empezamos las políticas más activas de búsqueda de sangre en heces. Y pues es lo mismo, es si hay posibilidad de riesgo familiar y se sugiere a alguien que haga esto, mi recomendación entusiástica e incondicional es hacerlo. Porque no hay nada mejor para un cáncer que detectarlo cuando es pequeño y se puede extirpar y no hay riesgo de tener metástasis. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Porque, bueno, comentaba que todos los clips son de una misma película porque en este caso esta enfermedad, el infarto agudo del miocardio, es totalmente protagonista en la historia. Ken Loach, el director, que bueno, ya tiene 80 años, pero siempre ha hecho películas de temática social, utiliza la enfermedad de Daniel, del protagonista, para ponerla en una situación de desventaja ante el sistema social británico y bueno, nos cuenta ese drama, ¿no? Tanto a nivel sanitario como social, y bueno, que él está en riesgo de exclusión social. Gracias por elegir la película y voy a presentar a nuestro protagonista. Javier Bermejo es jefe de sección del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Javier Bermejo terminó su formación en cardiología en 1996 y desde entonces se ha especializado en imagen cardíaca. Ahí veíamos también algo en la película. Combina su labor asistencial como cardiólogo clínico con la investigación clínica y preclínica, especialmente dirigida al estudio por imagen de la fisiología cardiovascular y las valvulopatías. Y además, recientemente se ha incorporado al área cardiovascular del CIBER, del consorcio CIBER. Y además eres su director científico, lo he dicho bien, ¿no? Lo has hecho muy bien. Bueno, y para celebrar Muchas que gracias, te has incorporado, pues nada, esta película nos vas a contar muchas cosas. Bueno, primero, es verdad que la película, si alguien en la sala ha visto esta película... ¿Quién la ha visto? Bueno, la película desde el punto de vista... Recomendable. Altamente recomendable porque pone muchas... Yo creo que yo la he elegido básicamente porque pone encima de la mesa muchas cosas. Es verdad lo que dices, Ángeles, del fondo, que es una denuncia social de las situaciones absurdas y las tensiones que tiene que vivir la sociedad por una gestión ineficiente de los distintos sistemas de atención a prestación social y la atención sanitaria. Pero desde el punto de vista nuestro, como interesados en las enfermedades cardiovasculares, tanto a nivel asistencial como de investigación, es la maravillosa escenificación de un fracaso tremendo a todos los niveles, ¿no? Es el fracaso de, primero, por qué ese paciente en edad laboral tiene un infarto. Y este primer punto que sale es muy importante ponerlo encima de la mesa, y es que las enfermedades cardiovasculares hay una percepción un poco demasiado extendida como que son inevitables, ¿no? Y que el sufrir un infarto tiene asociado una especie de visión de fatalidad, como que uno está de Dios y viene un día y te da. Este es un pobre carpintero
que el infarto le amarga la vida y le cuesta la vida en diferido, y por eso es la historia de un fracaso. Luego tiene distintos fracasos que ahora iremos hablando, que van un poco más allá de cómo van pasando las cosas y donde nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo para que en cada una de las fases que habéis visto y que ahora iremos, si quieres, desgranando, os voy explicando a lo que me refiero, por qué todas estas cosas no deberían de pasar, ¿no? Pero antes de entrar en materia, quería preguntar, puesto que te has incorporado recientemente al CIBER, se ha creado contigo, ¿no?, en la área de cardiovascular. ¿Cómo puede mejorar esta colaboración entre distintos grupos de investigación formando parte de este consorcio CIBER? Yo creo que esto es una maravillosa idea que tuvieron los responsables de la planificación sanitaria hace unos años, que es demostrar el valor absolutamente, la gran capacidad y el valor disruptivo que suponen las sinergias entre distintos grupos que a veces están incluso cerca físicamente, pero trabajando de una forma completamente desorganizada y descoordinada. Y esa capacidad de generar conocimiento aplicado a los problemas de salud de una forma armónica e incluso haciendo discriminación positiva para que la gente trabajemos entre nosotros, tiene una capacidad enorme, desde el que estudia fenómenos básicos a nivel molecular, celular, genético, el tener la interacción con los proveedores de salud, con el tejido asistencial, que le pone encima de la mesa los problemas, le pone encima de la mesa las muestras, le pone encima de la mesa. Luego hay un efecto de masa crítica, que cuando tú tienes que hacer un ensayo clínico como los que se han hablado en oncología o en medicina cardiovascular, hace falta la participación de muchos hospitales a la vez y trabajar que se vea el bien común. Son cosas que, trabajando cada uno mirándose su ombligo, son imposibles de acometer. No digo nada si incorpora conocimiento epidemiológico o de estadística, necesitas grandes números y son solo retos que se pueden abordar trabajando en común entre distintos grupos. El cambio es completamente cualitativo y en ese sentido el siguiente reto, la plataforma del CIBER es la herramienta para incluso llevarlo más lejos y salir de las fronteras e irnos a las alianzas internacionales, que es donde incluso más potencial tenemos, ¿no? Y bueno, ya pasando ya a la película, después de ver todas estas ventajas que esperamos que dé sus frutos dentro de muy poco, hemos visto estos aspectos no resueltos del infarto agudo de miocardio. ¿Cómo son? O sea, ¿cuáles son estos aspectos y cómo se puede mejorar la supervivencia y calidad de vida? Fijaros, primero el aspecto, ahí tenemos una gran línea de investigación muy bien desarrollada que lleva mucho tiempo trabajando, es decir, qué se puede hacer en Europa y qué se puede hacer en concreto en España para bajar la incidencia de la cardiopatía isquémica y el infarto agudo de miocardio. Y se pueden hacer y se están haciendo. Si estáis un poco al tanto de las estadísticas de la expectativa de vida en España, durante los últimos 20 años, la expectativa de vida de los españoles ha aumentado alrededor de 3-4 años. En los últimos 20 años, del año 80 y muchos hasta hoy, ha aumentado 4 o 5 años la esperanza de vida. Y se sabe que la gran causa de aumento de expectativa de vida, tanto en el hombre como en la mujer en España, está en relación con el declinar de la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Es decir, la prueba de concepto está ahí. Si uno ataca los factores de riesgo, tiene bien identificados cuáles son, y hace política activa y se combaten el sedentarismo, la obesidad, la hipertensión, el tabaquismo y la hipercolesterolemia desde el principio, la incidencia y el riesgo de que una persona en edad laboral, como es el amigo Daniel, pueda sufrir un infarto disminuye. El siguiente aspecto, sobre el que se ha hecho mucho hincapié desde el punto de vista de investigación, pero que ya se ha aplicado en la gran parte de nuestro país, es cómo hacer que cuando uno tenga un infarto, el riesgo de tener tanto daño en el corazón como para no poder trabajar disminuya. Y en eso hay muchas estrategias. La más importante es llamar cuanto antes al 112 y aparecer cuanto antes en la puerta de un hospital. Eso, que parece muy sencillo, la gente no siempre lo sabe. Hay que hacer campañas de divulgación y generar toda una estrategia organizativa para solucionarlo. Tenemos mucha línea de investigación dedicada a intentar ver ese miocardio que ha sufrido, ese tejido del corazón que se ha llevado el infarto, cómo se puede regenerar, cómo se puede hacer que empiece a contraerse cuanto antes.
Por último, el paciente acaba muriendo no de otro infarto, tiene una muerte súbita. Lo que en pacientes que han tenido un infarto tiene una predisposición a tener una serie de arritmias, como es la que tiene él, que se lo lleva por delante, ¿no? Y eso, si os fijáis en la primera secuencia, cuando le están haciendo la ecocardiografía, le sugieren que a lo mejor va a necesitar un desfibrilador. Si esa decisión hubiese acertado, y este es otro de los fracasos de la película, si ese paciente lleva un desfibrilador, según se cae, la máquina le desfibrila automáticamente, el desfibrilador es una especie de marcapaso, y en cuanto se cae, ¡pum!, suelta el choque y se despierta. Y no hubiese pasado nada, no se hubiese muerto. Entonces hay un fracaso en seleccionar el paciente que no lleva el dispositivo. Y hay otra gran estrategia que tiene que ver con el ámbito de la personalización de las terapias, ¿sabéis? Que esto de intentar identificar con mucho mejor detalle quiénes pacientes se benefician y quiénes no, desde un punto de vista más fino, es otra de las líneas donde tenemos que hacer mucho esfuerzo y utilizar otro tipo de tecnologías, bien por biomarcadores como en el cáncer en la sangre, o biomarcadores de imagen mucho más sofisticados que eso que habéis visto ahí, para ver quién es el paciente que hay que correr y ponerle un dispositivo para salvarle la vida en el futuro y quién no lo necesita, ¿no? Y luego, la secuencia del medio, que es absolutamente descorazonadora, es toda la consecuencia psicológica de ser un enfermo del corazón. Ser un enfermo del corazón, para mucha gente, sobre todo haber tenido un infarto, tiene un impacto psicológico muy parecido al diagnóstico de un tumor. Pero además lleva asociado un concepto de invalidez que hoy en día, en la inmensa mayoría de los casos, no es así. Y si encima tienes unos servicios sociales que te vuelven loco, que por una parte no te dejan trabajar, pero por otra parte no te dan una prestación, pues llevan a este tipo de situaciones que se sabe que se retroalimentan. Es decir, la depresión acaba haciendo que no tomes las pastillas, que no hagas tu prevención, te encierras en ti mismo, más depresión, peor situación cardiovascular y entran en este tipo de desastres. Y bueno, dentro de estos aspectos que comentas, ¿en cuáles se centran las líneas de investigación que lleváis a cabo? Pues tenemos, en cada una de esas patas que hemos comentado, pues ahí tenemos muchas cosas en marcha, ¿no? Hemos hecho mucho esfuerzo en buscar terapia regenerativa para intentar salvar ese miocardio, esa es una de ellas. Ahora mismo tenemos mucho esfuerzo en esa discriminación y estamos trabajando con grupos de ingeniería, intentando buscar marcadores de imagen mucho más finos, mucho más sensibles, utilizando, por ejemplo, resonancia magnética más que la ecografía, que es la prueba que le están haciendo, para discriminar qué cosas podemos hacer para intentar evitar que ese paciente se muera de una taquicardia, que es lo que le produce la muerte súbita. Esa es otra. Mecanismos para evitar que la enfermedad aterosclerótica progrese, ahondar en los mecanismos de generación de los trombos que producen la oclusión coronaria y el infarto que empieza causándole todo el problema. En cada uno de esos frentes tenemos a muchísimos grupos de investigación trabajando. O sea que lo positivo es un problema que es muy prevalente, bueno, pero lo positivo es que hay muchas herramientas. Hay muchas herramientas, hay muchas posibilidades de avance y yo creo que a medida que el peso y la consecución de recursos se vaya un poco consolidando en el ámbito de la medicina cardiovascular, por ejemplo, es llamativo que, por ejemplo, en las convocatorias de proyectos europeos del Horizonte 2020, que es, digamos, la forma que tiene Europa de invertir en ciencia en proyectos multinacionales, la enfermedad cardiovascular, en lo que está ahora vigente, está mucho menos representada que pueden ser enfermedades infecciosas o cáncer, que es llamativo cuando esto es la principal causa de muerte. Pero es, sin entrar en razones, pero sí yo creo que hay mucho motivo para la esperanza, la prueba de concepto está, estamos aumentando, como he empezado por decir, estamos aumentando la expectativa de vida de los españoles gracias a que estamos mejorando la supervivencia de los pacientes con enfermedades del corazón. Pues muchas gracias y damos paso al público si tienes alguna pregunta, aprovechando que está aquí Javier. Hola, buenas. Me gustaría saber si existen diferencias de género en el infarto agudo de miocardio. Las había y a medida que la mujer cada vez fuma más, desgraciadamente se van igualando. La mujer durante su edad fértil está más protegida por las hormonas sexuales, a medida que llega la menopausia, digamos que ese factor adicional de protección va desapareciendo y desgraciadamente hoy en día hay algunos aspectos distintos, es un poco todavía menos prevalente que en varones, pero poco a poco eso se va diluyendo. Hay algunos matices,
sobre los que las sociedades científicas han abundado mucho en los últimos 10 años, porque la sintomatología no es exactamente igual y hay cierto tipo de... antes había más equivocación en falsos diagnósticos en la mujer que en el hombre, pero eso cada vez está cambiando menos, se está produciendo menos y cada vez se está equiparando más, y a medida que los hábitos son comparables y los infartos se van produciendo en edades más avanzadas, no hay tanta diferencia de género en esta enfermedad en concreto. Una persona si sufre una arritmia cardíaca y pierde el conocimiento fuera del hospital, ¿cuál es el papel de la reanimación, por ejemplo, de una persona de la calle? ¿Qué importancia tiene y qué capacidad tiene? Eso, muchas gracias. Es muy importante y es una reanimación básica producida por alguien que sabe, le puede dar la vida a la persona o es la diferencia entre sobrevivir o fallecer, ¿no? Y en eso pues hay distintas iniciativas, algunas hay que reconocer muy originales, como son incluso apps de teléfono móvil de gente voluntaria que ha hecho entrenamiento para poder eso, que automáticamente se activa cuando hay un fenómeno, pero es cierto que si hay algún proveedor de salud que esté entrenado en reanimación, o incluso hay desfibriladores en ambientes comunes en los aeropuertos o en los campos de fútbol o lo que sea, hace la diferencia entre que el paciente sobreviva o fallezca o quede con secuelas graves, ¿no? Desde luego es otro ámbito donde la educación general sanitaria tiene margen, ¿no? Gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues yo voy a preguntarte una cosa que es, vamos, a ver, igual es un poco así, un poco atraco, pero con todo este conocimiento que tenemos ahora y que se pueden hacer muchas cosas, ¿qué priorizarías? A ver, ¿qué se podría hacer por parte de la sanidad pública para mejorar la supervivencia? Que sea así, la primera cosa que tú, si tuvieras dinero, harías. Uy, qué cosa. Desde el punto de vista puramente existencial, no nos olvidamos de la parte de investigación. Lo que quieras. Hombre, si tú ves la gran película a nivel de los 40 y pico millones de ciudadanos, sigue siendo la mayor inversión y más rentable hacer salud pública y prevención. Eso a años luz, desde el punto de vista global de la sociedad, no podemos, por mucho que nosotros nos dediquemos ya al paciente, el máximo retorno en términos de supervivencia se obtiene en política sanitaria y en prevención, y en hacer campañas, combatir obesidad, combatir bebidas azucaradas, tratar precoz y detectar la diabetes, todo lo que se pueda hacer contra el hábito del tabaco, todo lo que sea salud pública, de lo que sabemos. No hace falta, no sabemos muy bien aplicarlo y que la sociedad lo acepte y luchar contra otro tipo de pulsiones más difíciles de gestionar, que pueden hacer que te anuncien un veneno y debajo te pongan haz vida saludable. No me anuncies el veneno y no me pongas el rótulo, ¿no? Pero eso tiene que ver con regulación, tiene que ver con educación, tiene que ver con hábitos sociales. Yo creo que esa pregunta está demostrada. Ahí, por cada euro que inviertes, el beneficio en salud es donde más rendimiento obtienes. Pues muchísimas gracias, Javier. Bueno, hemos visto que las historias que muestra el cine tienen mucha relación con nuestra vida y, por supuesto, pues con la ciencia, en este caso, en el caso de lo que estamos hablando aquí, con la investigación biomédica. Que es el pendiente lo que me suena. Vale. En este caso, vamos a ver un cortometraje que supone un híbrido muy interesante entre ciencia y cine. Porque bueno, se trata del cortometraje Lo ves, que estrenado en Valencia en 2016, el año pasado, y está dirigido y escrito por Patti Bonet. Muchas gracias por venir. A vosotros. Patti Bonet es licenciada en periodismo, ha realizado diferentes cursos, seminarios y talleres de interpretación, ha participado en videoclips de Macaco y Calle 13, en spots publicitarios y en obras de teatro como Vermentidad, ¿lo he dicho bien?, o Gravedad Cero. Y actualmente, bueno, creo que ha terminado hace poco una obra de teatro que recomiendo,
forma parte del elenco de Cáscaras Vacías en el Teatro María Guerrero, pero espero que muy pronto estéis de gira con esta obra de teatro. Este cortometraje se ha rodado con cámara subjetiva, una cámara que ha manejado de forma hábil por parte de Miguel Camino, que es el director de fotografía del cortometraje. Miguel es diplomado en cinematografía y artes visuales, en especialidad en cámara y fotografía de cine y televisión, y además es técnico superior en imagen. En cine también ha trabajado en largometrajes como Año Cero o Impávido, también en otros cortometrajes, además de este que vamos a ver. Y bueno, también ha realizado trabajos en publicidad y en teatro, en este caso como director de iluminación de escena. Bueno, juntos tenéis una productora, Flair Producciones, y donde desarrolláis vuestro talento respectivo. Y bueno, este corto, ahora hablaremos un poquito más de él, se ha realizado en colaboración con el grupo de investigación del área de enfermedades raras, liderado por Lluís Montoliu. Y uno de sus miembros ha venido también a presentarlo, pero bueno, después contaremos con ella. Así que vamos a ver ahora, no digo más del cortometraje, y lo vemos. Simplemente me gustaría mostraros algunas situaciones que me ocurren día a día. Mira, mamá. Empecemos. Bueno, como comentaba, ahora que ya estamos todos, ya vamos a hablar del cortometraje y de esta colaboración tan interesante entre investigación biomédica y cine. Presento a Almudena. Almudena Fernández es licenciada en Biología y Bioquímica, doctora por la Universidad de Córdoba en 2006 y desde 2008 es contratada por CIBER en su área temática de enfermedades raras. Está desarrollando su trabajo en el grupo de investigación Modelos Animales por Manipulación Genética, coordinado por Lluís Montoliu en el Centro Nacional de Biotecnología. Sí. Muchas gracias. Correcto. Gracias por venir. Gracias. Y bueno, vamos a hablar un poco de este cortometraje. Quería en primer lugar preguntarte cómo surge este proyecto y cuál es el papel que ha desempeñado el grupo de Lluís Montoliu de enfermedades raras del CIBER. Bueno, pues nosotros creamos hace 2 años una productora y siempre queremos hacer sobre todo proyectos de ámbito social, y cuando estábamos un poco decir a qué nos dedicamos el próximo proyecto, pues yo tenía un poco de inquietud de contar algo del albinismo. Entonces es verdad que sí que el albinismo se ha tratado en documentales y películas en África, porque es una realidad dramática que está ahí, pero el albinismo en el mundo occidental no había nada, por así decirlo, y queríamos ir más allá porque es verdad que mucha gente del albinismo sabe pues que tenemos el pelo y la piel así, pero muy poquita gente sabe que lo realmente grave es la gran discapacidad visual con la que nos enfrentamos día a día. Entonces simplemente queríamos pues eso, un corto que contara un poco las dificultades, ¿no?, a las que te enfrentas, pero que las haces igualmente. Que a lo mejor para alguien es rutinario cortarse las uñas de los pies y para mí me supone un mundo, ¿no? Pero queríamos que el espectador se pusiera en los ojos, ¿no?, de intentar aproximar la visión con la que yo me enfrento. Entonces, bueno, pues para eso nos reunimos con Lluís Montoliu. Yo lo conocía ya por ALBA, la Asociación Española de Ayuda a Personas con Albinismo, y bueno, pues como es el que más sabe de todo esto, también yo participé en el Albino Day, que fue durante un día, durante toda una mañana, pues me hicieron muchas pruebas en diferentes departamentos en la Fundación Jiménez Díaz. Entonces teníamos los parámetros exactos de cómo era mi visión. Y había que adaptar a la pantalla, que eso mejor que lo expliqué Miguel, que las cosas técnicas yo no. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, nada, vamos a ver, las cosas técnicas no es que fueran tan importantes o no. O sea, lo realmente importante de este proyecto yo creo que fue un poco... Nos gusta sacar a la gente de su zona de confort, que es yo creo donde la gente empieza a pensar y a darse cuenta de otras realidades que están fuera de su zona de confort. Entonces yo conozco a Pati hace 3 años o así, y antes, ahora no, pero antes era la primera albina que conocía. Yo no tenía la suerte de conocer a más personas albinas, ahora sí. Entonces me pareció muy interesante contar cómo una persona como tú o como yo, porque somos exactamente iguales, nos enfrentamos al mundo de distintas maneras. Seguramente tú y yo nos enfrentemos a la misma cosa de manera diferente. Entonces era un poco contar eso, ¿no? Como contar cómo gente con una discapacidad visual muy, muy importante, en algunos casos, son capaces de desenvolverse perfectamente en este mundo, ¿sabes? Incluso
bueno, pues a veces me estoy llegando a creer que no ven tan mal. Ya le digo, le conozco desde hace 3 años y muchas veces creo que me engaña, que ve mucho mejor de lo que ve y no es así. Veo lo que quiero. Entonces yo tuve la gran suerte de conocer a Lluís y estuvimos muchas tardes sentados estudiando un poco lo que es el albinismo, estudiando qué problemas tienen en el ojo, hasta qué punto enfocan, hasta qué punto no enfocan. Para que te hagas una idea, más o menos un albino no ve una cosa que tú empiezas a ver a 60, 70 metros, ellos no lo ven hasta que no están a unos 6 metros, 5 metros y pico. Entonces, bueno, hicimos unas pruebas de cámara. Unas pruebas de cámara no es nada más que coger una cámara un día con Pati, irnos todo un día por Madrid y empezar a preguntarle, ¿esto lo ves? No. No. ¿Esto lo ves? Nos acercamos más cerca. ¿Lo ves yo? Que no. ¿Esto tal? Hasta que pero aún no yo, que no, aún no. Fue un poco duro. Fue un poco duro para ella, porque bueno, siempre a nadie le gusta mostrar sus debilidades o sus flaquezas, ¿no? Entonces un poco duro para ella. Pero bueno, ella había tomado la decisión de mostrarlo. Ella había tomado la decisión, ella es una chica muy echada para me costó decir, realmente todo el mundo va a ver lo mal que veo, ¿no? Y ha sido, bueno, pues mi padre cuando lo vio se puso a llorar porque me dijo, hija, no sabía que veías tan mal. Y yo, bueno, pues es lo que hay. Pero ahora me ha venido bien porque como ya lo han visto mis amigos, ahora ya cuando quedo con alguien ya no voy con los nervios de los veré, no los veré, porque llego ya, ¡Pati, estamos aquí! Y yo, ¡uf, qué bien! Así no tengo que estar pendiente de dónde están. Entonces, la verdad es que me ha venido bien, pero fue un proceso de que me costó porque digo, van a ver realmente que es que me veo fatal. Entonces, como te digo, tiramos un día haciendo pruebas de cámara, probando, entonces se las presentamos a Lluís una tarde. Llegamos con un poquito de miedo, ¿no? Porque aunque habíamos estudiado mucho y él me había planteado muchas cosas de cómo eran las cosas, bueno, pues ya estaba plasmado. Hubo tan buen resultado en esas pruebas de cámara que, o sea, Lluís se emocionó, nosotros también, e incluso a raíz de esas pruebas de cámara fue cuando decidió que este proyecto era muy, muy interesante y que, por supuesto, que el Cibered de enfermedades raras tenía que participar en él de alguna manera. Incluso nos dejaron apoyo económico, aparte de todo el apoyo educacional que nos han dado, nos prestaron un apoyo económico importante y si no fuese gracias a ellos, probablemente este documental no se podría haber desarrollado. Vamos, que lo habéis parido a 50-50. Más o menos. Bueno, una preguntita antes de pasar con la investigación, porque claro, detrás, para que vosotros os asesoren a nivel científico para este cortometraje, hay una investigación, un grupo potente de investigación. Quería preguntaros, está ahora mismo por festivales y bueno, también lo estáis exhibiendo en algunos centros públicos o educativos. Habéis tenido algún premio ya, ¿verdad? Sí, ahora, bueno, nosotros realmente nuestro objetivo sobre todo se ha hecho para el entorno de las personas con albinismo, porque las personas con albinismo no lo podemos disfrutar. Yo fui lerda y le pregunté a Lluís, bueno, entonces yo lo veré perfecto, y me dijo, no, bonita, tú lo verás doblemente mal. O sea, al error de la cámara hay que añadirle lo que tú ves mal. Y yo, fantástico. Entonces, pero bueno, sí que gente, o sea, personas con albinismo o con simplemente discapacidad visual se sienten identificados con las situaciones que se cuentan, pero es sobre todo para que el entorno de la persona con albinismo conozca un poco, pues a lo mejor las dificultades o la ayuda que puede necesitar esa persona. Entonces, nosotros lo hicimos realmente para que fuera para todo el mundo y es nuestro objetivo que a principios, mediados del año que viene así sea, pero está claro que bueno, pues conlleva una inversión. Y luego también pues que está bien que lo lleves por festivales porque de alguna manera pues te conocen y puedes seguir trabajando en lo que realmente nos gusta. Entonces, a día de hoy pues ya hemos ganado 4 premios internacionales también y ahora estamos pendientes del Festival Inclus de Barcelona, que también es internacional, y en diciembre lo sabremos. Y luego también lo hemos concebido dentro de una actividad educativa, lo llevamos a colegios. Y además de poner el corto y el making of, pues a los niños les hacemos actividades de concienciación. Hemos creado una especie de gafas que simulan un poco mi visión. Entonces les llevamos, por ejemplo, productos de supermercado para que intenten coger y ven lo difícil que es, o jugar a la pelota. Y la verdad es que está teniendo, bueno, pues recibimos muy buenas sensaciones, les encanta a los niños. Y bueno, y ahí estamos, también nos están llamando de coles o institutos para llevarlo y que también sirva para esto. Para concienciar, sobre todo. Se creó para concienciar. Sí, la verdad es que es efectivo porque yo tampoco sabía, claro, ahora sí que ya sé cómo ves tú. Claro, es verdad, como un poquito mal. Sí, pero que al final acabas manejándote completamente. Sí, realmente, o sea, yo no quería hacer un corto de, ay, mira, pobrecita, dramático. Qué mona. No, o sea, es de, vale, me cuesta porque veo mal, pero lo hago igualmente. Vivo sola con mi perro en Madrid, me voy sola en el metro de viaje, trabajo en teatro, tengo fotofobia, me ponen un foco y me aguanto, jaja, qué bien. Pues ya está. Es lo que, pues la actitud, ¿no? Que realmente creo que es lo importante, ya seas albino o no seas albino,
vino, la actitud con la que te presentes a la vida. Pues muchas gracias y vamos con la parte de la investigación, Almudena. Vale. Bueno, además, vosotros lleváis una línea de investigación ya mucho tiempo y bueno, quiero que me hables un poquito, creo que no tenemos mucho tiempo, ¿sí que tenemos? ¿10 minutos? Vale. Quería centrarme, bueno, sé que estáis trabajando en muchas cosas, quería centrarme en vuestra línea de investigación que se llama Ratones Avatar. Y además también que Patti tiene su propio ratón avatar. Tiene su avatar cinematográfico desde en el Centro Nacional de Biotecnología. Bueno, el trabajo no empezó, llevamos 25 años trabajando en albinismo, en la unidad, en el laboratorio, pero más en serio en albinismo hace 10 años cuando entramos en el ciber de enfermedades raras. En ese momento nos planteamos la condición genética, el albinismo, una condición genética, es muy heterogénea, incluye 20 genes y más de 1000 mutaciones diferentes. Nosotros hemos trabajado siempre mucho con ALBA, que es la Asociación de Pacientes con Albinismo, y el problema que encontramos es que casi nadie estaba diagnosticado genéticamente. Iban al médico y le decía, vale, tiene un hijo albino, pero ahí se quedaba todo. Entonces nosotros nos planteamos, nada más entrar al ciber de enfermedades raras, hacer un método de diagnóstico qué mutación exacta tiene esa persona, para así hacer un tratamiento o intentar entenderlo. Está en la Seguridad Social gratis, a través del ciber, todo su apoyo. El que conozca a una persona, algún familiar con albinismo, se acerca a su médico de cabecera o simplemente con poner en Google CNV, Montoliu, Ciber, le va a salir la información, como nosotros nos encargamos de recibir las muestras, procesarlo y todo. Y una vez que ya teníamos más de 600 personas diagnosticadas, sabíamos a gran mayoría qué tipo de mutación tenía. El siguiente paso fue generar un modelo de ratón, un avatar, porque ese modelo de ratón el que tenemos es lo más parecido o lo que más unión tiene con ese paciente. Eso ha sido capaz hace 4 años, cuando ha salido la técnica CRISPR, porque antes lo que era manipulación genética era modo grosso, quitábamos un trocito del gen o poníamos, pero a partir de hace 4 años con CRISPR nosotros podemos quitar una letra o poner una letra. Por ejemplo, Patti, el modelo de Patti, en el genoma tenemos 3.000 millones de letras, pues a Patti le falta una letra. Y esa letra hace que tengamos ese color de pelo de Patti, de piel y de ojos. Entonces, con CRISPR hemos generado su modelo y nuestro objetivo es generar modelos hay 7 tipos de albinismo oculocutáneo. Oculocutáneo significa que no tienen pigmentación en piel y en ojos. También hay albinos que solo tienen afectado la visión y su pigmentación de piel y de pelo es normal. Por eso decimos que hay muchas personas con albinismo que no están diagnosticadas. Nos hemos encontrado en la asociación, Patti conoce que hay gente que con 30 o 40 años viene y nos dice, yo he ido al oftalmólogo y toda mi vida me han dicho, es que es miope. Y decía, sí, como la tía no sé qué o como la abuela, y lo que tenía un albinismo ocular. Tenemos el ratón. Y en el siguiente paso, que nosotros, ¿para qué queremos el modelo de ratón? Primero, para entender qué ocurre, cómo afecta a la pigmentación. El segundo paso es, ¿hay algún tipo de droga? Necesitamos un modelo animal para hacer pruebas preclínicas antes de pasarlas a humanos. Y el tercero, que es el más novedoso, es terapia génica somática. Somática es en adultos, nada de embriones. En España no está aprobado la terapia génica en embriones, CRISPR. Ahora mismo no sabemos, hay países como el Reino Unido, Estados Unidos, China, que sí, pero España, Francia, la mayoría de la Comunidad Europea no. Y nuestro objetivo es terapia génica somática para corregirlo en adultos. Gracias a Ciber, como veréis que hay muchas áreas temáticas, tenemos un proyecto en colaboración con un área que es de biopartículas y nanomedicina. Nosotros tenemos la tecnología CRISPR, sabemos cómo editar el genoma, y tenemos el modelo de ratón. Y ellos son especialistas en biopartículas, cómo encapsular nuestro CRISPR, que es una pequeña molécula de ARN o ADN pequeñita, cómo encapsularla y llevarla al sitio, a la célula. Y eso para nosotros es importante, porque teníamos esa herramienta, pero no sabíamos cómo hacer la terapia. Ellos tienen otra herramienta, que es encapsularlo y cómo llevarlo al ratón. Y ese es nuestro siguiente objetivo dentro de los ratones avatar.
intentar curar. Primero hemos hecho la modificación y ahora intentamos quitar la modificación. Pues muchas gracias. Y además, bueno, el sistema CRISPR que comentas, que vamos, está disponible hace más o menos 4 años para editar genomas, es un descubrimiento científico que se hizo en bacterias, además. Sí, sí. Es un sistema, bueno, y a lo mejor alguien ha leído en el periódico, es un investigador español, se llamaba Francisco Martínez Mojica, es de la Universidad de Alicante y lleva 2 o 3 años sonando para la posible quiniela de los premios Nobel. Esperemos que se lo den. Esperemos que sí. Aparte de económico, no es una herramienta como antes que en terapia génica o en manipulación genética solo accedían los grandes laboratorios o los grandes países con poder adquisitivo. Es una cosa económica, relativamente económica, que puede acceder gran parte de la sociedad científica. Sí, es muy sencillo de utilizar en un laboratorio. Bueno. No hay nada sencillo en un laboratorio. Nada sencillo, pero sí. Comparándolo con lo anterior, sí. Bueno, pues, ¿queréis alguna persona del público, alguna pregunta para alguno de nuestros 3 invitados? ¿Sí? Tengo dudas respecto hacia dónde se quieren orientar o a dónde se quieren enviar esas nanopartículas, si es a todas las células o solo a las que han variado el color. En el caso de las personas con albinismo, bueno, esta terapia preclínica ya se ha visto yo creo que en una docena de enfermedades, en Huntington, en distrofia muscular de Duchenne, y da buenos efectos en los ratones. En nuestro caso queremos al ojo, porque a nosotros lo que nos importa o lo que le importa a una persona con albinismo es mejorar su visión. La pigmentación en piel en un país, como ha dicho Pati, en España, no tienen ningún problema. Si hablamos en África, claro, porque melanoma y después del melanoma metástasis y muerte. Pero nosotros se dirigiría al ojo. Pues muchas gracias a todos por venir. Ahora vamos a poner los créditos de todo. Y bueno, con la idea que yo me quedo después de contar con tanta gente interesante, investigadores, cineastas, es que para hacer una buena película se necesitan muchos profesionales de distintos ámbitos. Se necesita una persona que tenga la idea, gente que produzca, que tenga dinero y que consiga distintos elementos que hacen falta para la película. Actores, cámaras, iluminadores, electricistas. Y para solucionar distintos problemas sanitarios como los que estamos hablando ahora, necesitamos que también se unan muchos profesionales, investigadores, médicos, asociaciones, la sociedad en general, gobiernos, que todo el mundo esté implicado en la solución de estos problemas sanitarios. Así que esperamos que haya servido de algo este momento que hemos pasado juntos y que hemos compartido nuestro amor al cine y también a la ciencia y a la investigación. Muchísimas gracias. Bueno, Roger, ¿qué tal te lo has pasado? Me lo he pasado muy bien, la verdad me ha parecido muy interesante, una experiencia distinta, pero en todo caso muy gratificante el ver o recibir el input de la sociedad en aquello que estamos haciendo nosotros, ¿no? Al final, Ciber lo que busca es la ciencia de excelencia, lo que busca es que lo que hacemos beneficie a los pacientes, pero lo hace dentro de un contexto y este contexto es nuestra sociedad. Y bueno, ¿con qué te quedas de esta tarde que hemos pasado juntos con todos los compañeros? Bueno, ha sido una experiencia, como decía, por ver la reacción de la gente en general, de gente que no son científicos, que no son médicos, que a veces no son ni pacientes, pero que se mueven por la sensación a futuros de ser pacientes. Y por el otro lado ha sido una experiencia pues porque en el fondo interaccionas con otra gente de otros cibers que tienen o que conceptualmente a lo mejor no están tan cercanos a ti, pero que al final aprendes de ellos y ves cómo ellos afrontan los mismos retos con distintas aproximaciones del que tú afrontas a diario. Y bueno, entonces, ¿cómo vuelves al laboratorio después de esta experiencia? Contento, satisfecho y bueno, muy reconfortado de ver que al final cuando se hace un acto para la sociedad, para transmitir lo que hacemos en ciencia, la sociedad responde como hoy, llenan el cine hoy y además con la voluntad de hacer preguntas, de tener un interés real en lo que estamos haciendo y el por qué lo hacemos. Muy gratificante, muy positivo. Bueno, pues espero que hagas más cosas de divulgación científica porque se necesita. Muchas gracias. Me lo he pasado fenomenal, Ángeles, porque todo lo que sea, poder decirle a la gente lo que trabajamos, poder expresarnos,
que ellos lo vean, en nuestro caso con el traje de envejecimiento, que es muy gráfico, que tú puedas realmente transmitir un poquito del entusiasmo nuestro en investigar envejecimiento, para mí es maravilloso. Además, yo creo que la gente pues bueno, lo recibe y le interesa mucho y ves que bueno, pues que es agradecido, o sea que muy bien, lo pasa muy bien. ¿Y con qué te quedas? ¿Qué es lo que más así te ha llamado la atención? Porque has visto también el resto de intervenciones del resto de investigadores del consorcio Ciber. La verdad que me ha gustado, suena atópico, pero es verdad que me ha gustado todo en conjunto, porque yo creo que cada uno hemos aportado un poquito, ¿no? Y teníamos, claro, cada uno en su campo de trabajo, en su ámbito, pues aportaba una cosa diferente y yo creo que se ha completado muy bien. Me ha gustado mucho el corto, porque además también ha sido muy empático, puedes realmente ponerte un poquito también en la piel de la gente albina, de Patti. Pero todos mis compañeros, la verdad que aunque yo soy médico, soy geriatra, he aprendido un poquito de todo y me ha parecido que ha sido muy cercano y muy entretenido y se ha llevado muy bien. La verdad que a mí me ha gustado mucho. Yo lo voy a decir a la próxima, si se repite, que espero que sí, lo diré y lo fomentaré y lo divulgaré para que la gente venga, porque yo creo que ha sido muy bonito. O sea, que vuelves un poco con más ilusión, aunque tú estás muy acostumbrada a la divulgación, pero bueno, vamos, te repetirías. Sí, sin duda. Esto, poder ver a la gente que se lo pruebe y que te pregunten, vamos, yo repetiría siempre. Así que lo hacemos todos los años. Todos los años. Está dado. Gracias. A ti.